Esta es la presentación de la evaluación final de motivación y emoción, presentada por Rosario Cárdenas. El primer tema que voy a ver es el proceso motivacional. El proceso de motivación analiza paso a paso lo que ocurre desde que un estímulo o necesidad es detectada por el individuo, hasta que se consigue el objetivo o la satisfacción de la necesidad, o bien el eventual fracaso. En este proceso se deben de considerar la existencia de diversos componentes. Dicho proceso lleva implícito el dinamismo funcional, cuyo objetivo es incrementar la probabilidad de adaptación del organismo a las condiciones cambiantes del medio ambiente. El proceso de motivación considera dos apartados: la toma de decisión y elección del objetivo, y el control sobre la acción que se está realizando. El esquema propuesto por Kuhl y Decker establece los momentos que se distinguen en el proceso de la motivación, los cuales son tres: la elección del objetivo, el dinamismo conductual y la finalización o control sobre la acción realizada. En el proceso motivacional, la elección del objetivo se convertirá en meta. El individuo decidirá qué motivo satisfacerá y qué meta intentará conseguir para satisfacer dicho motivo. La elección del motivo dependerá de la activación energética, que se caracterizará por el vigor, la energía y la vitalidad, lo atractivo que resulte el incentivo, la probabilidad subjetiva de éxito y la estimación del esfuerzo para conseguir el objetivo. El siguiente momento en este proceso es el dinamismo conductual. Son las actividades que el individuo realizará para conseguir la meta elegida. Dichas actividades se realizarán por medio de la conducta instrumental, por medio de la cual el individuo decide qué actividades le permitirán conseguir la meta, y de su correcta ejecución dependerá que se consiga o no la meta. Los aspectos que reflejan el nivel de la motivación son la frecuencia en que el individuo se implique e inicie una actividad para conseguir el objetivo. Se asume que cuanto mayor sea la frecuencia con la que el individuo lleva a cabo las actividades en pos del objetivo, mayor es la motivación del individuo. La intensidad con la que el individuo lleva a cabo la actividad y el tiempo que el individuo dedica a la satisfacción del objetivo. La combinación de los tres aspectos configura la persistencia de un individuo en la búsqueda de un objetivo. El tercer momento es la finalización y control sobre la acción realizada. El individuo realizará un análisis de todas las conductas que ha llevado a cabo para la obtención de la meta. Lo primero que hará es constatar el resultado obtenido, éxito o fracaso. Luego realizará los procesos de atribución causal, por medio de los cuales realizará un análisis que lo lleve a decidir qué acciones o conductas vuelve a utilizar o modificar. Si el resultado ha sido la consecución de la meta, el individuo llevará a cabo la correspondiente conducta consumatoria, con la cual pone fin al proceso motivacional. En el caso donde no se ha conseguido la meta, decidirá si persiste e intenta de nuevo su consecución en función de los parámetros relacionados con el interés o la necesidad de conseguir dicha meta, o por el contrario, cambia la meta a conseguir, eligiendo otra que considere más asequible para él. Por otro lado, tenemos la secuencia que explica el proceso de la motivación. El primer paso a seguir en el proceso de la motivación es la aparición del estímulo. El estímulo es una variable imprescindible para que se dé inicio a este proceso, ya que se requiere de él para su desencadenamiento. El siguiente paso es la percepción del estímulo. Es un aspecto importante, ya que su ausencia impide el inicio del proceso motivacional. En este proceso es necesario de la existencia de receptores apropiados, que serán de ayuda para detectar y notar de la presencia del estímulo consciente e inconsciente, y que le permitan al individuo el impulso necesario para realizar la actividad para conseguir el objetivo, y también a desaparecer cambios y signos más o menos aversivos del proceso. El siguiente paso es la evaluación y valoración. Estas variables hacen referencia a dos aspectos fundamentales en el proceso de la motivación: la toma de decisión y la de evaluar la elección del objetivo. Una vez localizado el objetivo,
vuelven a entrar en juego para determinar cómo llevar a cabo las posibles conductas instrumentales para conseguirlo. El proceso de evaluación y valoración puede ocurrir de forma consciente o no consciente. Cuando ocurre de forma consciente, en el proceso influyen las variables biológicas, cognitivas y afectivas, y cuando ocurre de forma no consciente, suelen predominar la influencia de las variables afectivas. El siguiente paso es la decisión y elección de la meta. El valor del objetivo y la expectativa de conseguirlo son los factores importantes para entender cuál de los eventuales objetivos disponibles se convierte en la meta que se tratará de alcanzar. En este proceso, la interacción triádica entre la necesidad o deseo, el valor y la expectativa nos ayudará a entender cómo se desencadena un proceso motivacional y la eventual conducta asociada a él. Aunque es bueno saber que en condiciones extremas la necesidad impone su fuerza y empuja al individuo a realizar la conducta, que eventualmente podría permitirle conseguir el objetivo. El siguiente paso en este proceso es la activación. La activación se produce en el momento en que el individuo percibe un estímulo que le resulta atractivo y quiere conseguir. En cuanto a las necesidades orgánicas, de forma automática el organismo busca satisfacerlas en función de las características homeostáticas. En cuanto a la percepción consciente de algún incentivo que para el individuo resulte atractivo, en este caso también se produce una activación que al principio posee connotaciones de actividad generalizada. Esta activación permite al individuo llevar a cabo los procesos antes mencionados. El siguiente paso en este proceso es la dirección. La dirección comienza a manifestarse en el momento en que tiene lugar los procesos de evaluación y valoración, para la cual caben dos posibilidades. La dirección relacionada con la elección del objetivo que se convertirá en la meta. El individuo encontrará esta dirección por medio de la respuesta a la pregunta hacia dónde canalizar la actividad producida por el estímulo junto con la posibilidad de conseguir el objetivo. Y la dirección relacionada con la elección de las conductas instrumentales, que llevará al individuo hacia el objetivo. Esta dirección se toma a partir de la respuesta a la pregunta ¿cómo canalizar la activación hacia el objetivo y conseguirlo? La conducta instrumental se encuentra relacionada con la dirección. El individuo decide qué conducta utilizará como instrumento para conseguir la meta en cuestión. El último elemento del proceso motivacional es el control del resultado. Son aquellas conductas que el individuo realiza para corregir los elementos del proceso que afectaron en la conducta instrumental. Por ello, el individuo realiza un análisis de las variables que influyen en la consecución del objetivo. Y a partir de ahí, tomar decisiones para buscar conseguir el objetivo nuevamente o corregir. El siguiente tema es la motivación intrínseca y extrínseca. En la vida práctica es difícil discernir con claridad si solo nos encontramos ante una motivación intrínseca o extrínseca, ya que habitualmente se ven entremezcladas. Podemos sentir un interés claro, personal intrínseco y a la vez nuestra conducta se ve reforzada por valores extrínsecos. La primera motivación que presentaré es la motivación extrínseca. La motivación extrínseca son aquellas actividades en las cuales los motivos que impulsan la acción son ajenos a la misma, es decir, están determinados por las contingencias externas. Esto se refiere a incentivos o reforzadores negativos o positivos externos al propio sujeto y actividad. Por ejemplo, satisfacer expectativas en el trabajo, el propio salario del trabajo, cuando hacemos algo a cambio de un bien material, etc. En este tipo de motivación surge a partir de incentivos y consecuencias ambientales. Así el incentivo tira del organismo, pero esta atracción depende de la historia personal del reforzador y de las características personales. Durante el proceso de motivación extrínseca se puede observar que
Este tipo de motivación hace referencia a los factores del ambiente que nos llevan a dar una determinada respuesta, a repetirla o adquirirla. Al encontrarse regulada por el ambiente, es aprendida por condicionamiento operante. Por condicionamiento clásico, los estímulos adquieren sus características y por condicionamiento operante se configura nuestra conducta dirigida a una meta. Los incentivos agradables son los que provocan las conductas de aproximación a esa meta. Los estímulos aversivos son los que inducen las conductas de evitación. Es la experiencia hedónica producida por las propiedades sensoriales de los reforzadores los que refuerzan una conducta motivada. El incremento del censo del reforzador durante la adquisición de una conducta afectará sobremanera la ejecución. La motivación intrínseca surge a partir de incentivos y consecuencias ambientales. De la motivación extrínseca se basa en la discriminación de recompensa, castigo e incentivo. Los incentivos difieren de los reforzadores en su momento de aparición y en cómo motivan al comportamiento. El reforzador, al darse al final de la respuesta, determina el que se vuelva a emitir. El incentivo, al adelantarse al comportamiento, se refuerza o debilita el inicio de una conducta. Las consecuencias del incentivo agradable sobre la motivación son la contingencia, incentivo, conducta motivada, cantidad y calidad del incentivo, detección de causalidad, demora del incentivo, niveles de motivación y la ejecución. La siguiente motivación que veré es la motivación intrínseca. La motivación intrínseca, de manera sencilla, se ha definido como la conducta que se lleva a cabo de manera frecuente y sin ningún tipo de contingencia externa. El propio incentivo es la realización de la conducta en sí misma. Los motivos que conducen a la activación de este patrón conductual son inherentes a nuestra persona. Por ejemplo, cuando ponemos en práctica un hobby o cuando realizamos una actividad por el hecho de superarnos a nosotros mismos. A la hora de realizar actividades, debemos admitir que la motivación extrínseca es necesaria para empezar rutinas, sobre todo en los más jóvenes, pero una vez iniciadas las actividades, lo correcto sería que se mantuvieran por motivaciones intrínsecas. Algunos aspectos importantes de la motivación intrínseca. La motivación intrínseca se basa en una serie de necesidades psicológicas responsables de la iniciación y persistencia de la conducta, por ejemplo, la curiosidad, según las características de novedad, imprevisibilidad y complejidad, o la curiosidad intelectual que su base se encuentra en algún tipo de disonancia conceptual. Esta aparece ante situaciones que provocan duda, perplejidad, contradicción, confusión e inadecuación. La motivación intrínseca se encuentra ausente de fuentes motivacionales extrínsecas. Se basa en la necesidad de sentirse competentes y de actuar eficazmente en el entorno. Algunas teorías explicativas de la motivación intrínseca son la teoría de la sobrejustificación de Mark Lepper. Esta establece que el interés por una tarea se verá afectado si se induce al sujeto a comportarse en esa actividad como instrumento para alcanzar alguna meta extrínseca. Otra teoría es la teoría de la autodeterminación. Esta parte de los enfoques de autocompetencia y causación. Se basa fundamentalmente en considerar que los comportamientos son volitivos en distintos grados. Es el mismo sujeto quien decide su propia conducta y el grado en que se implica en una tarea. Las teorías es la teoría de la evaluación cognitiva. Esta teoría señala la satisfacción innata de sentirse autónomo y competente hacia una tarea inicial de la motivación intrínseca. El objetivo de este tipo de motivación es especificar los factores que explican la variabilidad de la motivación intrínseca y conocer cómo la persona elige aquellas conductas que le llevarán a la meta que es satisfactoria en sí misma. Otra de las teorías es la teoría de la autoeficacia, la cual plantea que la percepción que tenga la persona de su dominio sobre la tarea determinará su expectativa de éxito.
a la vez que su persistencia en la ejecución y la cantidad de esfuerzo invertido en la realización de dicha tarea. La mayoría de los estudios inciden en que este tipo de motivación es determinada por los aspectos subjetivos y en la consideración definitiva del hombre como agente causal de su propia actividad conductual. Efectos en la tarea sobre la motivación intrínseca. Esta dependerá del grado de dificultad de la tarea, como el ser capaces de concentrarse en la tarea, el que la tarea y la meta a cumplir estén claramente establecidas, y que la retroalimentación por la ejecución se proporcione inmediatamente. El siguiente tema es la teoría de las necesidades de Maslow. Maslow presenta la hipótesis de que dentro de todo ser humano existe una jerarquía de las siguientes 5 necesidades. Las fisiológicas. Incluye el hambre, la sed, el abrigo, el sexo y otras necesidades corporales. Otra de las jerarquías, la segunda jerarquía es la de seguridad. Incluye la seguridad y protección de daños físicos y emocionales. La siguiente jerarquía en la escala de Maslow es la de sociales. Incluye afectos, la sensación de pertenencia, aceptación y amistad. Y la siguiente jerarquía es la del ego. Incluye factores internos de estima como el respeto a uno mismo, la autonomía y los logros. Y factores externos como el estatus, el reconocimiento y la atención. La última jerarquía es la de autorrealización. El impulso de ser lo que se es capaz de ser. Incluye el crecimiento, alcanza el potencial de uno y la autosatisfacción. Maslow separa las 5 necesidades en orden superior e inferior. Describió las necesidades fisiológicas y de seguridad como de orden inferior y las sociales de estima y de autorrealización como necesidades de orden superior. Esta diferenciación entre los dos órdenes se hizo a partir del criterio de que las necesidades de origen superior quedan satisfechas en lo interno, mientras que las necesidades de orden inferior quedan satisfechas predominantemente en lo externo. De hecho, la conclusión natural a la que se debe llegar partiendo de la clasificación de Maslow es que, en tiempos de abundancia económica, casi todos los trabajadores con empleos permanentes han satisfecho de manera considerable sus necesidades de orden inferior. A medida que se satisface cada una de estas necesidades en lo sustancial, el siguiente nivel de necesidades se vuelve dominante. En términos de la figura, el individuo sube por los escalones de la jerarquía. Desde el punto de vista de la motivación, la teoría indica que, aunque ninguna necesidad se satisface siempre, una necesidad que ha quedado en gran parte satisfecha ya no motiva, de manera que si uno desea motivar a alguien, de acuerdo con Maslow, necesita comprender en qué nivel se encuentra de la jerarquía y enfocarse a la satisfacción de las necesidades en ese nivel o del orden superior. Investigaciones recientes cuestionan la universalidad desde su punto de vista. Investigaciones recientes cuestionan la universalidad desde su punto de vista. En muchas sociedades la gente vive al borde de la supervivencia y aún así establecen vínculos sociales sólidos y significativos y posee un firme sentido de autoestima. Como resultado de dichos hallazgos empíricos, muchos psicólogos ven hoy el modelo de Maslow con cierto grado de escepticismo, aunque sigue siendo una forma conveniente de pensar en la gran variedad de motivos humanos. El siguiente tema es emoción y su relación con la motivación. La emoción es definida como una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable, que supone una cualidad fenomenológica característica y que compromete 3 sistemas de respuestas: cognitivo, subjetivo, conductual expresivo y fisiológico adaptativo. Las emociones son de gran utilidad en el individuo, ya que le permite realizar con eficacia las reacciones conductuales apropiadas. Inclusive, las emociones más desagradables tienen funciones importantes en la adaptación social y ajuste personal. Todas las emociones tienen alguna función. Según Rebe, las emociones tienen 3 funciones: funciones adaptativas, funciones sociales y funciones motivacionales. Por otro lado están las motivaciones básicas, que son de tipo biológicas y psicológicas.
Quienes defienden la existencia de emociones básicas asumen que se trata de procesos directamente relacionados con la adaptación y la evolución, que tienen un sustrato neutral innato, universal, y un estado afectivo asociado único. Según Izar, los requisitos que debe cumplir cualquier emoción para ser consideradas como básicas son los siguientes: tener un sustrato natural, específico y distintivo, tener una expresión facial específica y distintiva, poseer sentimientos específicos y distintivos, derivar de procesos biológicos evolutivos, manifestar propiedades motivacionales y organizativas de funciones adaptativas. Según este autor, las emociones que cumplen este requisito son placer, interés, sorpresa, tristeza, ira, asco, miedo y desprecio. Independientemente de las diferentes concepciones que se tienen de la emoción, lo cierto es que existen ciertos patrones de reacciones distintivas y que suelen mostrar una serie de características comunes en todos los seres humanos. Se trata de las emociones, la alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo y asco. Por otro lado, tenemos a las variables implicadas en el proceso de la emoción. La gran variedad de modelos teóricos acerca de la emoción se debe al hecho de que cada orientación incide especialmente sobre alguna de las variables que la componen. Las principales variables se han descrito desde la perspectiva de posiciones evolucionistas, variables psicológicas, estructuras neurológicas centrales y aspectos conductuales. También las variables cognitivas. Por otro lado, tenemos la relación que existe entre la emoción y la salud. Una de las áreas de mayor interés en la investigación experimental y la actividad profesional es el papel de la emoción tanto en la promoción de la salud y génesis de la enfermedad, como en las consideraciones terapéuticas implicadas. Dichas investigaciones se han centrado en dos grandes aspectos: en establecer la etiopatogenia emocional de ciertas enfermedades y en el papel que ejerce la expresión o inhibición de las emociones en la salud y en el enfermar. La psicología de la emoción es una de las áreas de la psicología en la que existen un mayor número de modelos teóricos, pero también un conocimiento menos preciso. La exposición de los aspectos conceptuales de la emoción se centra en las variables principales que inciden sobre la emoción y la relación en ese contexto. Por otro lado, tenemos la emoción y su relación con la motivación. De acuerdo con Silvan y Tompkins y Carol Izar, las emociones encajan en la definición de un motivo en el sentido de que energizan y dirigen la conducta. Por ejemplo, el miedo energiza a la persona a actuar y dirige la acción hacia una meta, principalmente a escapar del peligro. Por lo tanto, las emociones son como planes, metas, necesidades fisiológicas y todos los demás motivos energizan y dirigen la conducta. Rosebrook propone que la emoción es una lectura de los estados motivacionales. Según él, la motivación y la emoción son dos caras de la misma moneda, en el sentido de que los motivos funcionan para mantener las condiciones corporales necesarias para sostener la vida y las emociones funcionan como un informe de progresos constantes sobre lo bien que esos motivos están siendo sostenidos. Por lo tanto, las emociones constantemente informan del estatus de los estados motivacionales y motivan los recursos corporales para gratificar los motivos y facilitan la adaptación. La conclusión sobre el contenido general de la asignatura es: el contenido de la asignatura lo encuentro completo en el tema de motivación y emoción, ya que abarca las principales teorías de la motivación y de la emoción, los diferentes aspectos que se deben tomar en cuenta de la motivación y el proceso motivacional, entre otros. Este es todo de mi presentación. Gracias.